Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Cotiza, arrienda y viaja con Mita. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos y medio, si no la Consuelo me reta. Estamos a miércoles 18 de diciembre del año 2024. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Buenos días. Consuelo, Nicolás, muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, tenemos un invitado que además es un amigo de la casa, que además está apurado. No. Vive apurado. Pero si, ¿por qué tiene Luis Cordero, no, pero nos advirtieron demasiado que tenía que estar no sé dónde, a pega, qué hora, etcétera. no Don Luis Cordero, ministro, subsecretario. Este downgrading es una cosa como no común en política, entonces el downgrading no es normal. Luis Cordero, subsecretario, buenos días. Muy buen día. Gracias por estar aquí, además. Buenos días. Bueno, ¿por dónde empezamos? La lista es larga. La lista es larga y es una repartición que además ha tenido mucha repercusión por el titular anterior más que por otra cosa, pero empecemos por lo de más actualidad, probablemente lo más brutal del minuto, y que tiene que ver con la discusión sobre regularización, sobre migración, sobre cantidades, sobre números, y además sobre el riesgo de que ello se convierta en un tema político de campaña y un tema político de primer orden. Sí. Mira, lo primero es lo siguiente. Yo ayer estuve en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Gobierno, y bueno, como siempre son este tipo de cosas, y uno entiende el lenguaje y la forma en que se plantean algunas cosas, ¿no? Y lo que más me sorprendía era el argumento de como que si el gobierno obtuviera un provecho de esto, un provecho electoral. Y yo puedo decir en una conversación franca con ustedes y con quienes nos escuchan que en general esto es una conversación que es difícil, que no es popular y que en general en términos de indicadores de adhesión genera más bien distancia. Sí. O sea, en rigor, si fuera por las encuestas, uno sobre este tema debería guardar silencio. De hecho, mi respuesta al día de ayer a los diputados fue, si fuera así, lo que el gobierno, la mejor estrategia del gobierno debería haber sido guardar silencio y que el proceso de empadronamiento que llevó a cabo hasta febrero de 2024 no hubiese hecho nada con él y que en verdad se hubiese hecho cargo la administración anterior. Pero hay veces, en ocasiones, creo yo, o por lo menos yo así veo la función pública, en que uno tiene que tomar decisiones responsables para el país, aunque no tengan tanta popularidad, entre otras razones, porque creo que hay argumentos que permiten persuadir de por qué hay razones de seguridad y razones económicas que exigen que el país enfrente una situación como esta. A ver, pero un pequeño punto ahí antes de eso, porque yo diría que en términos mayoritarios, sin duda, no es un tema al que políticamente uno debería hacerle el quite, pero claramente se sostiene que que parte de la política del gobierno está orientada hacia su núcleo de apoyo duro, hacia ese 25-30% que es el núcleo de apoyo duro, que además es más o menos coincidente con los que son partidarios de políticas migratorias distintas, digamos. Entonces, también desde esa perspectiva se podría decir, insisto, desde el punto de vista exclusivamente político y de nicho, que finalmente fue uno de los temas que estuvo en la campaña del presidente Boric de una manera muy presente, se habló mucho de ello, estuvo en la fallida convención. Entonces probablemente para el núcleo duro, para hablarle a tu gente, a la gente, al apoyo más fuerte del gobierno, sí es un tema que sirve y que rinde. Yo creo que el tiempo que nos conocemos, yo creo que estás equivocado. Ayer un diputado de la UDI me preguntó si acaso esto era fruto de un concierto o acuerdo con los grandes empresarios del país.
No, te lo estoy diciendo. Existe. No. La pelea que se produjo ayer entre la SNA y el diputado Longton, ex ministro de Piñera, y Longton, diputado RN, es muy curiosa, porque Longton le decía que lo que está tratando de hacer es bajar el costo de la mano de obra, y el presidente de la SNA, Antonio Walker, ex ministro de Piñera, le decía, si fuese por eso, entonces contratamos personas ilegales. Es una discusión que se fue para otro lado. Lo que quiero decir es, esto me lo pregunta un diputado de la UDI, ¿no? Sí. Yo dije, mire, ni hay acuerdo con el gran empresariado, ni tampoco con la Iglesia Católica. O con una parte de ella. No, esto es por las declaraciones del cardenal Chomalí, ojo con eso. Perfecto. Y de la conferencia episcopal, que fue explícita estos días sobre este punto. No solo el servicio. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay momentos en que un país tiene que abordar de un modo pragmático y serio sus problemas, porque esencialmente, a ver, el país ha avanzado en control de la frontera, que ha sido muy eficaz. Creo que explique cuáles son las razones, porque entiendo. Sí, de seguridad y economía. Hay razones de seguridad y economía, pero la primera tiene que ver con un contexto previo. El país ha fortalecido muy significativamente el control de la frontera, el trabajo de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en el plan Frontera Norte. Yo creo que ha sido muy exitoso. Se pueden hacer muchas cosas más, pero ha sido exitoso. ¿Tiene cifras? En la disminución del número de ingresos ilegales en proporción al año, desde el año 22 hasta ahora, ha disminuido a la mitad, menos de la mitad. Lo segundo tiene que ver con que el Congreso ha estado discutiendo y el Ejecutivo ha estado involucrado en eso, en realizar modificaciones importantes y más estrictas a la ley de migraciones, entre otras para poder establecer requisitos más estrictos, etcétera. Y la tercera tiene que ver con el aumento del control policial sobre esto. De hecho, ayer se dispuso de una herramienta tecnológica que esté disponible tanto para la Policía de Investigaciones como para Carabineros, para efecto de control migratorio. Y además de eso, se está discutiendo en el Congreso permitir que la Policía de Investigaciones tenga posibilidad de ingreso a recintos cerrados con autorización del subsecretario del Interior para la búsqueda de personas con orden de expulsión. O sea, el país ha hecho esfuerzos muy relevantes en eso, pero lo que sí tiene además en tener en consideración es que hizo un proceso de empadronamiento biométrico donde las personas accedieron voluntariamente, participaron del 182.000 personas, y creo que hay que hacer una línea, y por eso yo he hablado de la línea roja, entre aquellas personas que accedieron voluntariamente a ese proceso, claro, y en segundo lugar de aquellas que no lo hicieron. Esta idea, o sea, quienes participan de organizaciones criminales o cometen delitos no participaron de ese proceso. Y lo que yo creo que es bien relevante es que buena parte de los esfuerzos que el país estaba haciendo tiene que ver con detener esa inmigración ilegal, en tomar medidas pensando precisamente en eso, pero tenemos un número de personas en el país respecto al cual tenemos que tomar decisiones, y yo lo quiero ejemplificar con lo siguiente. O sea, porque hay razones de seguridad. La primera es porque mantener esas personas en esa situación lo que hace es que las expone a ser víctimas de organizaciones criminales. De hecho, cuando ustedes encuentran información estos días en la prensa de los delitos que se están investigando sobre trata de personas, es un delito que habitualmente ocurre entre extranjeros. No tenemos, la proporción no es significativa de que quien realice, por ejemplo, explotación sexual sea un chileno en relación a una mujer extranjera. Regularmente lo que tiende a hacer es una relación entre extranjeros. Entonces quedan muy expuestos a la comisión de delitos. Hay personas que trabajan en Chile, que cotizan en una AFP. Es increíble. Y que no pueden abrir una cuenta RUT, entonces le tienen que pagar a un tercero para ocupar su cuenta corriente. Por lo tanto, quedan expuestos a su vez a cobros usureros. Y además de eso, cuando no tienen ese tipo de posibilidades, impulsarlos al delito es muy complejo. Para ser soldados de determinado tipo de organizaciones o participar de determinado tipo de delito. Entonces, saber quiénes son, dónde están, tiene mucho sentido desde el punto de vista de seguridad. Entonces, usted, si no cree que esto, por convicción, hay razones de conveniencia para el país que exigen abordar esto desde un punto de vista bien transparente, porque días atrás alguien comentó que por qué el gobierno anunciaba estudiar una regularización acotada y no informó la decisión propiamente tal. Bueno, porque uno entiende que este es un debate sensible en el país y es mejor ser transparente. Ahí está la información, están los datos, ahí está el estudio del Banco Mundial y el Banco Interamericano, y discutamos sobre esos datos en el fondo, ¿no? Yo creo que es una manera responsable y seria de abordar esta discusión. Ahora, algo que no tengo claro, esta regularización no es algo que tenga que pasar por el Parlamento, ¿sí?
No, porque es legal. La ley de migraciones establece esta una facultad en el subsecretario del Interior. Pero, durante la tramitación de la ley de presupuesto de este año, un grupo de parlamentarios incorporó una glosa presupuestaria en la ley de presupuesto para establecer que las regularizaciones de migración debieran realizarse por ley, que es de naturalizar la ley de presupuesto, por cierto, pero es un asunto que está siendo objeto de discusión en el Tribunal Constitucional. Es uno de los temas del Tribunal Constitucional. Es uno de los temas del Tribunal Constitucional que tampoco está tan claro si se presentó bien, pero bueno, ya eso es... A ver, se hicieron las correcciones, pero el asunto es que los alegatos son esta semana en torno a ese requerimiento. Ya. Secretario, usted dijo, perdón, que antes de terminar, porque no completó, que hay razones de índole de seguridad y de índole económica que pueden beneficiar eventualmente esta regularización acotada. ¿Por qué no se explican más bien? ¿O qué explican? Que explican por qué sería considerable... Porque el país tiene que hacerse cargo de esto. Esto es esencialmente para decir, esto no es ni un perdonazo, y en segundo lugar no es buenismo, para que seamos transparentes. Los estudios lo que dicen esencialmente es el nivel de contribución que tiene la migración a la economía en el país, no solo en cantidad de puestos de trabajo que han generado, sino que también desde el punto de vista de los ingresos. Más o menos las cifras son 1.9 mil millones de dólares que implicaron gastos migrantes en Chile, pero su contribución en términos impositivos fueron de 2.9. O sea, el neto es favorable. El neto favorable para el fisco de Chile. Lo segundo tiene que ver con que el principal impuesto que ellos pagan es IVA, por cierto, ¿no? Sí, pues, pero eso no tiene ninguna gracia porque entonces, la distribución de los impuestos en nuestro país se carga al IVA. Sí, pero lo relevante, déjame terminar, Consuelo. Sí, pero lo relevante es lo siguiente. Si tú tienes más gente en Chile, van a consumir más porque la gente consume, come, digamos. Si me permites terminar. Sí, eso también yo lo podría decir respecto a aquellas personas que no pagan renta, ¿no? Que tú sabes que el problema que tiene Chile es la base del impuesto a la renta. Y por lo tanto, incluso chilenos del perfil de ellos no pagarían renta. Pero dicho eso, lo relevante es la retribución que reciben por cada peso que están asociados de servicios asociados. En el caso de los chilenos 1.1, en el caso de ellos 1.69. Entonces, alguien me respondió ayer, un diputado de oposición me dijo, ya, pero si fuera por los argumentos que usted está dando, Chile debiera traer más migrantes. La sesión estaba terminando, pero ustedes tres y las personas que nos escuchan saben muy bien que la situación sobre la proyección de nuestra tasa de natalidad, lo que hace esencialmente es preocuparse también de ese punto, pero eso es fuera de esta discusión. Lo que sí creo que el país tiene que abordar seriamente en este caso y respecto de estas personas que accedieron voluntariamente a los procesos de empadronamiento voluntario. Sí, quiero preguntarle por el asunto del enrolamiento, pero y por cómo se hace la gestión en general, porque todas las personas que llegaron a hacer el enrolamiento son cosas subjetivas, pero yo me imagino que o entendieron mal los mensajes o dijeron, justo están hablando de empadronamiento, en una de esas también, y son muchas personas que están en una situación bien precaria, sí. Entonces no es raro que estén, entre comillas, a la guaite, como decimos en Chile, o viendo en qué está la cosa, qué está pasando, aunque no necesariamente era el trámite que tenían que hacer, ¿ya? O sea, yo entiendo que el registro civil se instaló en el estadio para tener una mejor atención y que iban a atender todos los días y que en las oficinas del registro civil estaban ocupados en otras cosas. Pero esto coincide con la discusión que había instalado usted. Entonces, ¿cómo se hace la gestión de esos temas? Esto no es efecto llamada, porque efecto llamada es que venga la gente de afuera, pero para no provocar también estas imágenes que colocan el tema en otro lugar, sí. Además. Ahora, yo creo que entonces, cuando usted hace las declaraciones, no hay nadie en el registro civil que se le ocurra o alguien en la moneda que diga, ¿cómo ordenamos esto para que no se nos produzcan estas situaciones? Dos cosas. Yo ayer fui muy claro sobre este punto. Yo he sido claro estos días. Lo que sucedió en el registro era un problema serio de gestión de lo que ocurrió. Ahora,
ocurrió por un asunto de un procedimiento que no tiene nada que ver con esto, como usted bien ha dicho. Para quienes nos escuchen, en el caso del enrolamiento, las personas migrantes, para poder acceder a prestaciones de salud, educacionales o bien previsionales, tenemos muchas personas, Sí. requieren un rol único nacional. Y las instituciones son las que le requieren al registro civil. Para que tengamos órdenes de magnitud aproximadamente, hay una solicitud de alrededor de instituciones de cerca de 230.000 rol único nacional, provisorio, de las cuales 218.000 cercanas son de AFP. Ojo, esto no es una responsabilidad de la AFP, solo estoy diciendo que las AFP lo que necesitan es un RUN porque hay alguien que quiere cotizar a esas personas. Y se han otorgado 34.000. Entonces, este es un procedimiento que suele hacer el registro civil, que él ese día decidió sacar de las oficinas del registro civil porque comenzaba, de hecho, el nuevo documento digital. Y los lugares cuando se sacan de ahí, habitualmente es el Estadio Víctor Jara. Lamentablemente el anuncio, de eso se hizo un anuncio masivo, pero en general, las personas migrantes, cuando van a ese trámite, tienen que ir con el requerimiento de la institución que requiere su RUN. Entonces, hay muchos que han hablado de la confusión. Si hay una persona que tiene claro en qué consiste el enrolamiento para el RUN, son los migrantes. Y por eso yo creo que fue una muy mala gestión de ese día en términos de anuncio público, que fue un anuncio masivo que se ocupó en redes sociales, Sí. Y de gestión, Usan los migrantes. y de gestión vinculada al trabajo. Yo creo que no hay nada más que ser autocrítico en eso. Yo fui muy transparente ayer en el Congreso. Pero usted cree que la autocrítica es más bien por la gestión del registro civil y no que hubo que esto se topó con la otra conversación que había existido sobre el empadronamiento. No, porque la regularización. El debate, la conversación primero, la gestión del registro civil en enrolamiento es una gestión regular. Uh-huh. ¿Es la primera vez que ocupa el Estadio Víctor Jara el registro civil para esto? La respuesta es no, porque tiene un stock muy pendiente. Es una discusión, la convocatoria fue masiva, sí, eso, y yo creo que fue un tema de gestión, pero es una conversación que yo ya tuve con el registro civil. Subsecretario Luis Cordero, esta inconsistencia que hemos detectado del Estado ameritaría que se hiciera algo, porque si no hay un cinismo enorme. ¿Y a qué me refiero con inconsistencia? Tan simple como que ponemos los ojos blancos y algunos se mueren de susto y creen que esto es prácticamente una invasión. El regularizar a personas que voluntariamente se acercaron a empadronarse, pero esas personas pueden cotizar en AFP. Sí, pues. O sea, el Estado tiene la institucionalidad para recibir una cotización, o sea, les conoce, tienen un número otorgado por el Estado, hay un sistema para el Estado, pero esas personas no pueden trabajar. Entonces, ¿de dónde sacan la plata para una cuenta RUT, como entonces, hay una inconsistencia y hay un cinismo enorme que uno lo hace pensar, y esto no es único, no es exclusivo de este país. Uno va a Estados Unidos también y habla con tipos que son mozos, que son inmigrantes, dicen, no, yo estoy aquí prácticamente uno cree que andan clandestinos, que salen en horas de la noche por la cocina y tienen carnet para manejar, arriendan casa. Entonces hay un cinismo de que parece ser que los países dicen que quieren echarlos, pero no los pueden echar, entre otras cosas porque hay gente que hace ese trabajo que no lo hace otras personas, porque ayudan a la tasa de natalidad o mitigan el problema de la tasa de natalidad. ¿El Estado seriamente no debiera regularizar eso a través de ley que por lo menos sea redonda y que hable de lo mismo? Es que creo que esto es una conversación incómoda para la política. Muy. Es una conversación muy incómoda. Sí, por eso yo ayer en la Cámara de Diputados dije, mire, si es que el gobierno no gana punto de popularidad hablando de esto, pero sí es de aquellos debates donde uno tiene que demostrar dónde está la responsabilidad pública. Y por eso los debates de migración son extremadamente complejos y radioactivos en Chile y en cualquier parte del mundo, si ese es el punto. Y especialmente ahora. Claro, especialmente ahora. Pero tiene consecuencias. O sea, en temas de seguridad esto es clave. Tú tienes que saber quiénes son y dónde están. Tú tienes que evitar que en la ilegalidad, por lo menos de las personas que se empadronaron voluntariamente, que respecto a los cuales tenemos todos los datos biométricos, ese es el punto, estén impulsados en la comisión de delitos. Completamente de acuerdo con lo que planteaba Matías, lo planteábamos ayer justamente, el tema que está suerte de cinismo. O sea, pueden trabajar, pero pueden trabajar y trabajan, y gracias a eso que no pueden trabajar,
pueden imponer pero no trabajar. No, claro, Es y insólita. pueden recibir, bueno, en fin, pero y todo este tema de los que no tienen tarjeta y hay unas verdaderas mafias Sí. que les cobran un porcentaje. Que tú lo marginas, el efecto que Claro, tiene de claro, no- pero, de pero no sin, abordarlo. pero sin embargo pueden llevar a su hijo al consultorio. Y a la escuela. Y pueden llevarlo al colegio. Entonces claro, es como bien irracional todo eso. O sea, es un poquito kafkiano, para ser honesto. Pero también pero en la misma perspectiva, hay que pensar en el efecto que tiene sobre la población que es directamente afectada. Sí. El efecto que tiene sobre la señora del consultorio, en que le dicen que además van a atender primero al migrante, y no es que lo atiendan primero, es que como tiene que ser un trámite distinto, que es el que le valida el RUN, etcétera, etcétera, entonces lo atienden antes. ¿Cómo se concilia eso? Y, yendo al fondo, de acuerdo, perfecto, sí, regularicemos a todo el mundo, pero no tenemos capacidad real para expulsar, no tenemos capacidad para reconducir y no tenemos capacidad para retener a los ilegales. Entonces, ¿Capacidad no o sería... voluntad, dijiste? ¿Ah? Capacidad Hoy día, voluntad. capacidad, porque no hay leyes para eso, No, porque y también hay que voluntad. tener voluntad para eso, claro. Entonces no le faltará una pata a todo esto, y que es decir, ok, yo voy a regularizar, y voy a regularizar a todos aquellos que yo considere que deben ser regularizados, y entregar fe en la autoridad de que lo haga correctamente, pero a su vez entender que todos aquellos que no, y que por ejemplo hoy día nos chantajean, comillas, porque saben que no hay reconducción, que no podemos mandarlos a Venezuela o a otros países que no los reciben de vuelta, específicamente el caso de Venezuela, que no los recibe de vuelta o que condiciona los vuelos. Entonces, asumir la idea, por ejemplo, de decir, vamos a tener que hacer centros de concentración de ilegales. Y vamos a tener que pensar en la lógica de... Ayer discutíamos con Matías decía que eran campos de refugiados, y yo le decía que la gente iba a decir que eran campos de concentración. No nos está faltando esa parte de atrás de decir, ok, pero aquí está la zanahoria, pero acá está el garrote. A ver, yo creo que Chile estaba trabajando en eso. Y de hecho no solo el Ejecutivo, sino también el Congreso. Yo creo que todo lo que se ha hecho en la frontera norte es parte de eso. No, pero eso es para evitar que ingresen, pero ingresen. En el segundo lugar, en el caso de los centros, está ampliamente documentado, y usted sabe, para bien y para mal, porque el problema central que hay con los centros es que son centros de estadía transitoria, pero toda la experiencia comparada da cuenta que se transforman en centros permanentes. Se alargan, entonces, con regímenes restringidos, entonces también se transforma en un problema de gestión pública. Si usted olvida por un momento, que yo creo que es un tema importante, el debate de derechos humanos, pero desde el punto de vista de gestión tiene otro tema que es relevante. Lo tercero son los temas de reconducción. Chile ha avanzado sustancialmente entre el 2022 y hasta ahora ha reconducido 20.000 personas. Tiene una relación muy fluida Chile con el caso de Perú, y con Bolivia las conversaciones siguen para poder tener un mecanismo bastante más expedito del que tenemos ahora. Digo Bolivia porque Bolivia históricamente siempre fue la población migrante de ingreso irregular al país más alta, hasta antes que... Sí, pero claro, está influido porque hay pueblos que van y vuelven. Es una zona de comercio que es muy particular. Es muy particular, o sea, hay gente que en una época está en Bolivia, en la otra época está en Chile, entonces ahí hay está como en cierta forma permitido, es casi ancestral. Claro, pero lo que te quiero decir es, y el tercer problema lo tenemos con migrantes venezolanos, que este es un problema de la región completa, en términos de reconducción. Entonces, el país está avanzando en eso, está modificando la ley de migraciones en este sentido, y eso ha habido una colaboración con parlamentarios de todos los sectores en la modificación de la ley, se aprobó en la Cámara de Diputados y está ahora en el Senado. Se han aumentado las expulsiones administrativas, y ¿dónde tenemos un problema? En las expulsiones judiciales. ¿Y por qué? Porque tomamos una decisión hace algunos años, el Congreso, de impedir la expulsión como pena sustitutiva en los casos de los delitos de la ley de droga. Sí. Okay. El problema central es que tenía sentido, Luis, tenía sentido en términos que al tipo lo tomaban preso de droga, lo expulsaban y volvía al día siguiente. Yo no estoy haciendo un juicio de eso, estoy haciendo la descripción. Eso, el efecto que provoca es que en el caso de público alguien podría decir, ¿y por qué hicieron eso? No, la ley 20.000, lo que hace que la ley de droga es el delito prevalente en el caso de las mujeres. Cerca del 55% del delito por el cual las mujeres están encarceladas está vinculada a la ley de droga. En el caso de los hombres es un delito prevalente en torno al 15%. Entonces el problema que tenemos es que en la zona norte tenemos atochadas las cárceles principalmente por mujeres, que antes eran reconducidas. Ojo, muchas de nacionalidad boliviana. Sí. Entonces,
¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay iniciativas razonables, porque además el sistema penitenciario también tiene un cierto límite, entonces que además tenemos un problema de sobrepoblación, que ya lo hemos conversado en otro momento, y genera otro tipo de dinámica. O sea, lo que quiero decir con esto es que el problema, cuando es de esta complejidad, cómo abordarlo desde el punto de vista de política pública, supone de distintas dimensiones, pero lo que no puede hacer es simplificarlo. O sea, no podemos simplificar un proceso a que el debate sea regularización, sí o no, o estoy a favor de migrantes, sí o no. Esto es un problema de solución práctica para el Estado de Chile. Y por eso yo lo dije ayer y lo sigo diciendo. La mejor forma que tenía el gobierno de abordar esto era guardar silencio. No hacer nada. No hacer nada. Y esperar, entonces, que fuese la próxima administración que tomara decisión. No, a mí me parece que omitir eso es irresponsable. Y tener una conversación pública y franca me parece que es lo razonable, pero haciendo una distinción entre aquellas personas que se empadronaron voluntariamente y aquellas que no. Porque, insisto, es un tema de seguridad muy importante para el país. Subsecretario, hablemos un poco de la situación generada por su antecesor en el cargo. Quisiera saber cómo está el ambiente en la subsecretaría. A ver, voy a hablar primero de una cosa más bien personal. A mí me ha tocado asumir cargos en dos momentos de golpes. Sí. Uno es la dimensión que uno ve públicamente, ¿no? Que son Dos crisis públicas grandes. dos crisis. Y de las dos más grandes del gobierno. Indultos y González. Y hay una dimensión que es la dimensión humana, ¿no? Que es como cuando uno llega en esos contextos y tiene los equipos golpeados. Y se producen dos cosas. ¿Sí? Yo resumiría: hay un grupo de personas que se va, que son habitualmente las de confianza, y el grupo que queda regularmente son personas que llevan trayectorias ahí. Recuperar los equipos internos es un trabajo que es bien importante, entre otras porque en el caso de la Subsecretaría del Interior está ahí el pulmón, el corazón del Estado. Siempre hablamos que siempre como cuando se piensa públicamente en la Subsecretaría del Interior, se piensa exclusivamente en seguridad, pero está toda la dimensión de gobierno interior y cómo funciona el Estado. Está, bueno, por cierto, el tema de seguridad, el jefe civil de la policía es el subsecretario del Interior. Y luego tiene toda la dimensión de catástrofe. Y otra parte que se llama migraciones. Entonces, usted tiene, y además, todo el debate sobre cómo se gestionan los conflictos en el Estado. Estoy hablando desde la huelga de la GAC, el problema del aeropuerto, hasta el paro de los pescadores, el lugar más insólito que ustedes creen, llegan a la mesa de la Subsecretaría del Interior. Entonces, uno ve al Estado funcionando en tiempo real y de modo muy transversal. Recuperar esos equipos son claves para que la gestión de conflicto, el tema de seguridad, la gestión del gobierno del gobierno interior funcione bien. Entonces, hay un impacto ahí muy, muy relevante, pero también ha sido parte del trabajo. Ayer cumplí 2 meses en este cargo de recuperar esos equipos. Y son equipos muy comprometidos. Yo creo que entienden muy bien la importancia que tiene para el país, que ese encadenamiento del Estado funcione muy bien. Y yo creo que en el ámbito de los funcionarios y las funcionarias, yo creo que ha ido recuperando el ánimo. Y hay que seguir estándole para adelante. Eso fundamentalmente porque el Estado son instituciones y no personas. Y porque hay que salir de estos momentos difíciles también. Hemos estado discutiendo en varias ocasiones esta semana con Matías nos llevamos en eso. Y Nicolás, nos llevamos en eso. La gracia de esto Sobre también. sobre esa semana cuando el presidente, cuando la ministra del Interior le informa al presidente Boric y cuando el presidente Boric tiene la conversación con el ex subsecretario Monsalve. Y mi posición aquí ha sido que desde ya era un gran problema. El hecho que estuviera saliendo con una funcionaria ya era un no. ¿Ya? Perdón, eso tiene una inconsistencia. El presidente de la República tiene de pareja una funcionaria del Estado. Bueno, también. Parece que no hay dependencia directa. Pero déjame hacer la pregunta, sí, por favor, gracias. Esta es una discusión clásica en el derecho público chileno. Vamos, ¿qué opinión tienes sobre eso? Que desde esa conversación debería haber dicho, muy bien, acá hay 500 cosas, pero el hecho que estuviera saliendo con una funcionaria, no. ¿Es así
o yo estoy exagerando? ¿Puede el subsecretario del Interior salir con una funcionaria? A ver, yo Que creo depende de hay dos dimensiones. Una son, y después lo del presidente y todo. Sí, no, lo que pasa es que hay dos dimensiones. Una, como ustedes bien saben, los vínculos íntimos entre dos personas sujetas a jerarquía son habitualmente analizados tanto en el sector público como en las empresas privadas como una obligación de reporte para efecto de resolver potenciales conflictos de intereses, no como un régimen de exclusión, ¿no? Es como, así se gestiona también en el sector privado. O sea, no es que no se pueda, pero lo tienes que informar. Pero lo tienes que informar fundamentalmente por un tema de, sobre todo cuando hay dependencia jerárquica, por un tema de resolver problemas de conflicto de interés. Y esto pasa habitualmente en el sector público y también pasa en el sector privado. Ahora, esto son cosas que hemos ido regulando en el tiempo, etcétera. Entonces, esa es una dimensión que tiene esa característica y yo creo que la advertencia que usted realiza es correcta desde el punto de vista de la atención. Ahora, este es un tema que no se comunica, en fin. Pero claro, los hechos de este caso son especialmente graves porque hay una denuncia que está asociada a dos delitos muy serios, que es abuso sexual y violación. Pero sobre el primer punto es un aspecto que mi única advertencia sería sobre ese punto, que en general las instituciones la abordan como una obligación de reporte para resolver conflictos de intereses. Yo creo que estuvimos en discrepancia porque yo no pensaba que solamente el hecho de tener una pareja que en la misma repartición sea suficiente para que se vaya una persona. Puede haber una situación No dije sana que se vaya, dije que no puede darse. atención Sí, para no, la pero- prensa. No, pero Es dijiste, un- con para eso la yo lo prensa. echaría. No, pero ese es un tema que se suele plantear los especialistas en gestión de personas en el sector público y el sector privado. Este es un tema hay protocolos que están vinculados a este tipo de cosas, pero suelen estar abordados desde el punto de vista de conflicto de intereses. También, y en las comisiones investigadoras, etcétera, ha salido harto el asunto y en las sucesivas entrevistas, una vez que se ordenó también el asunto desde el punto de vista de la comunicación, se pudo haber hecho mejor. Sí. La salida se pudo haber hecho mejor, los tiempos, etcétera. Pero se debió haber hecho mejor, que no es lo mismo decir se pudo, porque uno siempre puede hacer las cosas mejor. Todo lo podemos hacer mejor. ¿Se debió haber hecho mejor en este caso? Lo que pasa es que los análisis retrospectivos siempre tienen la injusticia si uno está haciendo la evaluación sobre esa decisión en particular, o si esa experiencia a su vez tiene que aplicarse. A partir de esa uno tiene que aplicar un criterio distinto en adelante. Y los análisis de estos casos uno lo puede hacer, y esto aplica para cualquier orden de análisis de conflicto que ustedes conocen bien. Es cómo evitar que este tipo de cosas sucedan en el futuro. Yo creo que el gobierno ha sido muy claro. Mire, yo acompañé a la ministra Toa a la comparecencia que tuvo el 29 de octubre en la Cámara de Diputados, a pocos días de que habían ocurrido los hechos. Y en la exposición de la ministra Toa, a partir de ese momento, la ministra Toa fue especialmente autocrítica sobre la forma en que se abordó esto y por qué podía haberse hecho mejor. Lo ha dicho el gobierno, lo he dicho yo, lo ha dicho la ministra Vallejo, y yo creo que el gobierno se queda precisamente con esa visión de que el momento pudo haber sido anterior, y que, por cierto, efectivamente se pudo haber hecho mejor. Ya, pero sigue utilizando el verbo se pudo, no se debió. Sí, claro. Que uno dice, si una cosa no salió como uno mirando en retrospectiva, es que tuvimos realmente, tuve que haber hecho esto distinto, que no es debería o podría. No, está bien. Podría haber hecho las cosas distintas. Pero, Consuelo, en esto el gobierno ha sido bien explícito sobre el punto, y yo creo que en eso creo que no hay mucho más que agregar. Disculpe, lo quiero meter en el caso de la cárcel de Hacha, Sí. porque es súper preocupante lo que ocurrió allí. Por suerte funcionó el sistema de inteligencia de gendarmería, Así es. que detectó que 3 personas, entiendo que 2 extranjeros y un chileno, estaban organizando, no sé en qué nivel, organizando un ataque con autobomba para volar en parte de las instalaciones y poder permitir que escapara los presos de los gallegos que están ahí en la cárcel de Arica, pero también para decirle al Estado, aquí este territorio es nuestro, este territorio no del Estado de Chile, es del Estado de Gallego, República de los Gallegos. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, eso forma parte de una larga investigación. Este cargo tiene una particularidad, puede ser
que uno tiene mucha información de la cual hay pocas cosas que uno puede decir públicamente. Pero ya que el Ministerio Público formalizó, esto viene precisamente de las investigaciones de los equipos de inteligencia de Gendarmería. Lo que yo puedo decir sobre este punto es que desde que estas personas que están vinculadas a organizaciones criminales comenzaron a ingresar a recintos penitenciarios, Gendarmería los ha perfilado. Una de las preocupaciones que siempre ha existido es el comportamiento que en el pasado esas personas tuvieron o pudieron tener en sus países de origen. Es decir, este hecho de atentar contra recintos penitenciarios o infraestructura para demostrar poder es un elemento característico de este tipo de organizaciones en Colombia, a los 80 o qué sé yo era. Y por lo tanto, Gendarmería, ahora que se conoció esto, Gendarmería ha puesto especial atención en este tipo de personas privadas de libertad que tienen estas características de líderes de organización respecto de acciones que podrían, y respecto a las visitas que reciben, que están asociadas a este tipo de cosas. Primero porque además son muy vociferantes respecto a este tipo de cosas, ¿no? Un incidente en el pasado en la cárcel de Calama, que también se desactivó, y en el caso de los gallegos era bien importante, y en este caso es todavía más importante por lo siguiente, porque el fiscal Mario Carrera, que es el fiscal de Arica, que yo diría uno de los grandes fiscales que tiene nuestro país, él persistió en la investigación de este grupo, lo llevó a juicio oral. Hubo toda una tensión previa que estuvo asociada a cómo se realizaba el juicio, sí, claro, de que los jueces se inhabilitaban, de que los tribunales habían ordenado el traslado. Recuerden que Gendarmería, yo todavía estaba en justicia, Gendarmería se opuso, el gobierno apoyó la oposición de Gendarmería porque había un tema de riesgo del trasladar a varios de ellos que estaban en Santiago. Y que se hiciera remoto. Este grupo estaba especialmente monitoreado. Y por lo tanto la evidencia que se obtuvo, estos grupos desde que llegaron a Chile están especialmente monitoreados. Y el mensaje que hay hacia esas organizaciones: uno, Chile es un país que persigue todos los delitos que cometes, aunque los cometas contra otras personas que son de tu misma nacionalidad, nosotros te vamos a perseguir igual. Ese es el primer mensaje. Segundo mensaje: si cometes delito y te vas de Chile, te vamos a perseguir donde estés. Y eso han sido las extradiciones. Y lo tercero, las prácticas de amedrentamiento al Estado de Chile nosotros no las vamos a aceptar. Ni vamos a aceptar que destruya la cárcel de alta seguridad, y por eso Gendarmería se creyó por ley de seguridad al Estado. No es simplemente por daños. Y segundo, que tenemos información para que si quieres concertar delitos dentro de la cárcel, nosotros también lo vamos a perseguir. Esos son los mensajes para estas organizaciones criminales. Subsecretario, se tiene que ir, pero ¿cuándo? Ya estoy viendo a la ministra Toá, que está hablando a esta hora sobre la situación de los migrantes, un poco lo que conversamos al comienzo de esta entrevista también. Pero en realidad esta pauta es sobre el control de la evasión, que además lo vamos a ocupar como un mecanismo de control también de los delitos sobre el transporte. Me tienen que las preguntas se fueron para otro lado. No, pero ya estás como en la parte final. Sí. Las preguntas de la ministra me tincan claro. Una cosa es la pauta y otra cosa es de que termina hablando. Pero el control de la evasión en el transporte público es una muy buena forma de controlar la migración. Así es. Cuando